Hola chicos, lo que pasa es que sí grabé la clase, pero no le puse sonido, entonces no se grabó el audio. Entonces la voy a grabar otra vez para que la puedan consultar. El primer ejemplo que vimos fue esta función. Recuerden que les había explicado que es una función implícita porque no podemos derivar tal cual a la z. O sea, tenemos una función de dos variables, z igual a una función de x y y. X y y son las variables. Y z pues es como el valor que tiene esa función. Solamente que cuando la función es implícita no podemos despejar tal cual la z, o sea, no podemos tenerla en la forma z igual a algo. Porque o z forma parte de la misma función o cuando la despejamos nos queda algo ambiguo, por ejemplo esta. Estos pasarían del otro lado restando, ¿no? Si quisiéramos despejar. 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y luego este cuadrado pasaría como raíz. Pero recordemos que las raíces se despejan en la positiva y en la negativa. Entonces nos quedaría igual a z igual a la raíz positiva y z igual a la raíz negativa. Entonces pues eso es ambiguo, ¿no? No sabemos realmente a cuál raíz se está refiriendo. Por eso es una función implícita, porque no podemos tener a la z despejada solita. ¿Cómo derivamos? Pues teníamos que, primero para obtener la parcial respecto de x, poníamos derivada de un lado y derivada del otro lado. La derivada de una suma, pues es la derivada de cada sumando. Entonces, parcial de x cuadrada más parcial de y cuadrada más parcial de z cuadrada igual a la derivada de 9, como 9 pues es un número, es una constante, esa derivada es 0. Del primer término, estamos derivando respecto de x y la función es x cuadrada, así que vamos a derivar normal. Bajo, repito y le resto 1. Más esta segunda derivada. Estamos derivando respecto de x, pero aquí no hay x, solamente hay y. Entonces esa derivada es 0. Y la tercera, z la vamos a tratar, les había yo dicho, como una función, o sea, como si esto fuera una u a la n. Entonces derivada de u a la n es bajo, repito, le resto 1 al exponente y derivo la función. Que en términos de parciales se vería así. Bajo el exponente, repito, le resto 1, 2 menos 1 me va a quedar a la 1. Y luego derivo a la función. Así. O sea, esto significa la derivada de z, es como el du, pero derivada de z. 2x más ese 0 pues se va y queda 2z. Esta es igual a la parcial de z respecto de x y 0. Y ahora sí lo que tenemos que hacer es lo dejo de un solo lado. Todos los que tengan las parciales de un lado y el otro lo paso al otro lado porque vamos a despejarla. Entonces este que está sumando pasa restando y luego esto está multiplicando, así que la vamos a pasar dividiendo. Y ya quedó despejada. Ya nada más cancelamos los dos y queda menos x sobre z. Y esta es la parcial respecto de x. Ahora la parcial respecto de y es lo mismo. Tengo que poner primero la parcial del lado izquierdo igual a la parcial del lado derecho. Y vamos sumando por sumando. Parcial de x cuadrada más parcial de y cuadrada, parcial de z cuadrada y luego parcial de 9, 0. Del primero es derivada respecto de y de x cuadrada. No hay y, esa es 0. Más derivada respecto de y cuadrada es 2y. Y la tercera otra vez la tratamos como si esto fuera una u a la n. Entonces bajo el exponente, repito, le resto 1 y la derivada de z es parcial de z respecto de y igual a 0. Y ya nada más tenemos que despejar. Este 2y pasa negativo del otro lado y el 2z que está multiplicando lo pasamos dividiendo y cancelamos los dos. Menos y entre z. Esa sería la parcial respecto de y. Siguiente ejemplo era esta función. X cuadrada, no, menos 2y
menos z cuadrada más x cuadrada y z cuadrada igual a 20. Parciales de un lado y del otro. Sería la parcial del primer sumando menos parcial del segundo sumando menos la parcial del tercer sumando más la parcial del cuarto igual a la parcial de 20. El primero, como es respecto de x y esta nada más tiene x, se deriva normal, 2x. El segundo, respecto de x tenemos pura y, 0. El tercero, otra vez, esta como es z un exponente, es una u a la n, así que menos, bajo el exponente, repito, y la derivada de z. Y el cuarto es una multiplicación de funciones. Esta la vamos a tratar como la f y esta como si fuera la g. Y la derivada de una multiplicación es esta fórmula de acá. Así que tenemos primero f', o sea, la derivada de x cuadrada y por g, que es z cuadrada, más f, que es x cuadrada y, por la derivada de g, es la derivada de z cuadrada. Esa es 2z parcial de z. Igual la derivada de 20 es 0. Y ya nada más falta hacer esta derivada de aquí. Esa es la única que nos falta. Vamos a reescribir lo demás. 2x menos 2z parcial de z más esa. Esa otra vez va a ser una multiplicación de funciones. Esta es f, esta es g y vamos a seguir la misma fórmula de arriba. Primero es derivada de f, o sea, derivada de x cuadrada. 2x por g, que es y. Más f, que es x cuadrada, por la derivada de g. Estamos, o sea, es la derivada de g, que es y. Pero es una y, o sea, no tiene x. Como estamos derivando respecto de x, pues esa derivada va a ser 0. Y ya cerramos el corchete porque terminamos esa derivada. Luego toda la derivada la está multiplicando este z cuadrado de aquí. Así que lo ponemos. Y luego ya nada más hacemos estas cuentas de acá. El signo es más. Más por más por más, más. Luego números tenemos un 2, x cuadrada, y, z y la parcial. Igual a 0. Este se va a ir porque 0 por lo que sea pues es 0. Y ya nada más nos va a quedar todo esto por el z cuadrada. O sea, va a quedar así. Esto del principio pues no se cambia. Y esto de acá va a quedar con signo más. Tenemos 2xy z cuadrada y más lo demás. 2x cuadrada y z y la parcial. Igual a 0. Ahora todas las parciales, que es esta y esta, las dejamos de un solo lado. Las dejamos aquí. Más 2x cuadrada y z por la parcial. Y del otro lado pasamos lo que nos sobra. Como están sumando, van a pasar restando. Menos 2xy z cuadrada. Y ahora sacamos el factor común. A es la primera parcial, la acompaña todo esto. A la segunda parcial la acompaña todo esto. Entonces de la primera es esto y de la segunda es esto, con todo y el signo que tengan. Y a eso lo multiplicamos por las parciales. Del otro lado se queda todo igual. Y ahora como todo esto del paréntesis se está multiplicando, pues lo vamos a mandar dividiendo. Va a ser igual a menos 2x menos 2xy z cuadrada sobre menos 2z más 2x cuadrada y z. Y esa sería la parcial. Ya nada más si quieren pues podemos eliminar todos los dos. Este 2, ese 2, ese 2 y listo. Así quedaría la parcial respecto de x. Ahora vamos a hacer la parcial respecto de y. Primero era la parcial de cada uno de los sumandos. 2y menos la de z cuadrada más
la de x cuadrada y z cuadrada y la de 20. Estamos derivando respecto a y. Del primer sumando, como no hay y, eso va a ser 0. El segundo sumando es una y normal, se deriva normal, derivada de 2y, pues es 2. El tercero tenemos una u a la n menos 2z parcial de z respecto de y. Más. El cuarto sumando, lo mismo. Esta va a ser f y esta va a ser g. Multiplicación de funciones. Derivada de f, la dejamos así indicada, por g, que es z cuadrada, más f, que es x cuadrada y, por derivada de z cuadrada. Es 2z parcial de z respecto de y. Cerramos y derivada de 20, 0. Ahora, vamos igual, resta hacer esta derivada de aquí. Es menos 2z parcial de z más, aquí vamos a hacer la derivada. Lo mismo, multiplicación de funciones. X cuadrada va a ser f y la y va a ser la g. Entonces, derivada de f es 0. ¿Por qué? Porque estamos derivando a x cuadrada respecto de y. Entonces, esa derivada es 0, porque ahí no tenemos x. Y eso hay que multiplicarlo por g. Bueno, eso es una y, pero está muy feo. Y. Más f, que es x cuadrada, por la derivada de la g. En este caso estamos derivando a la y respecto de y. Pues esa derivada es 1. Ahí está. Y luego toda esa derivada la está multiplicando el z cuadrado. Lo ponemos. Y ponemos el siguiente término. Bueno, vamos a hacer las cuentas de una vez de este término. Signos igual quedan más. Queda 2x cuadrada, y, z y la parcial. Nada más, como se está multiplicando, lo reacomodé todo. Este término pues es 0, se va. Nada más nos queda este por este. O sea, nos va a quedar menos 2z por la parcial más x cuadrada, z cuadrado, se multiplica estos de aquí, más 2x cuadrada yz por la parcial. Y luego igualado a 0. Estos se quedan de este lado y los otros los mando del otro lado. 2z más 2. Ahora, este 2 está restando, pasa sumando, este está sumando, pasa restando. Y ya nada más tenemos que volver a sacar el factor común. A esta lo acompaña esto. Y a la segunda, esto de acá, más 2x cuadrada y z. Todo por la parcial. Y del otro lado lo que ya teníamos. Y ya nada más. Lo del paréntesis multiplica, así que lo vamos a pasar dividiendo. 2 menos x cuadrada, z cuadrada y todo entre menos 2z más 2x cuadrada y z. Y listo. Esta sería la parcial. Ahora, el siguiente ejemplo que vimos era de una división. Zx entre x cuadrada más y cuadrada igual a y. Primero, la parcial respecto de x era la parcial del lado izquierdo igual a la parcial del lado derecho. Esta. Del lado izquierdo tenemos una división de funciones. Esta es f y esta es g. La división de funciones, la fórmula, pues es esta, ¿no? F' por g más f por g' entre g al cuadrado. Así que vamos a tener f', la derivada de la de arriba. Entonces, derivada de la de arriba, que es zx. Y eso multiplicado por la de abajo, que es x cuadrada más y cuadrada. Menos, perdón, me equivoqué. Este es un menos. Menos la f, que es zx, por la derivada de la de abajo. Derivada de la de abajo.
y todo entre la de abajo al cuadrado. Del lado derecho, derivada de y, pero es respecto de x, así que esa es 0, porque no hay x. Ahora, tenemos que derivar esta de aquí. Esa es una multiplicación de funciones. Esta es la f y la x es la g. Así que va a quedar. Derivada de f es la parcial de z respecto de x, por la g, que es la x, más f, que es z, por la derivada de x respecto de x, eso es 1. Y todo eso lo está multiplicando este de acá, menos zx por esta derivada de aquí. Esa derivada es derivada del primer sumando más la del segundo. El primer sumando es x cuadrada. Respecto de x, pues esa derivada es 2x. Y la del segundo sumando nada más tiene y. Como estamos derivando respecto de x, va a ser 0. Y todo entre esto de acá abajo. Luego tenemos que, bueno, este 0 se va a ir. Y lo que tenemos que despejar es esta parcial que está acá. Lo primero que estorba es esto de abajo que está dividiendo a todo. Cuando pasa del otro lado pasa multiplicando, o sea, va a quedar 0 por eso. Y 0 por lo que sea, 0. Así que nos va a quedar todo igualado a 0. O sea, la parcial de x... Bueno, voy a poner este x aquí adelante. Se está multiplicando, pero da igual. Nada más para que esté como acomodado. Más z. A todo esto lo está multiplicando este de acá. Y luego menos 2x cuadrada z. ¿Por qué? Porque, a ver, este es menos por más, menos. Luego números, nada más tenemos el 2, ya lo puse. Tenemos x por x, x cuadrada, y luego la z, ahí está. Y acá de este lado nos va a quedar 0 por eso de ahí abajo. Pero pues 0 por eso nos va a quedar el puro 0. Por eso queda así. Luego lo siguiente que estorba es este que está restando, así que lo mandamos sumando. Más z por esto es 2x cuadrada z. Luego, todo esto está multiplicando, lo mandamos dividiendo. Así. Ahora, esta z, o sea, bueno, ya cuando quitamos ese podemos quitar estos paréntesis. Esa z está sumando, así que la vamos a mandar restando. O sea, nos va a quedar x por la parcial igual a lo que teníamos de este lado menos z. Y luego este x que está multiplicando lo pasamos dividiendo, pero dividiendo a todo. O sea, dividiendo aquí y dividiendo acá. Y listo. Así quedaría la parcial. Ya nada más si quieren lo que podemos hacer es aquí cancelar una x. Aquí tenemos una x abajo, aquí arriba tenemos x cuadrada. Entonces se cancelaría una x con una x de aquí arriba y nos quedaría 2xz entre esto de aquí abajo por, bueno, menos z entre x. Y ya, así quedaría la derivada. Respecto de y, sería parcial de y de la división igual a la parcial del lado derecho que era y. Igual, primero aquí tenemos división. Así que hay que hacer esa fórmula primero. Es derivada de f, o sea, derivada de f que es xz por g. X cuadrada más y cuadrada menos derivada de, que diga f, que es zx, y por la derivada de g, derivada de g. Y entre g al cuadrado. Del otro lado tenemos derivada de y respecto de y, pues eso es 1. Y ya nada más falta hacer esta derivada de aquí y esta derivada de acá. La primera es una multiplicación de funciones, esta es f y esta es g. Entonces, derivada de f respecto, o sea, estamos derivando a x respecto de y. No hay y que derivar, esa va a ser 0. Por g, que es z.
más f, que es x, por la derivada de g, que es parcial de z respecto de y. Todo eso lo multiplica este de acá. Y luego de este lado tenemos menos zx por esa derivada. Derivada del primer sumando. Derivada de x cuadrada respecto de y, no hay y que derivar, es 0. Más la derivada de y cuadrada respecto de y es 2y. Y todo entre esto. Igual a 1. Este pues se va a hacer 0, se va a ir. Y lo que vamos a tener que despejar es a este de aquí. El primero que estorba igual es el que está dividiendo, pero en este caso cuando lo mandemos del otro lado no se va a cancelar. Aquí tenemos x por x cuadrada más y cuadrada por la parcial. ¿Por qué? Porque teníamos todo esto por esto. Entonces nada más lo acomodé. O sea, aquí está el x, aquí está el paréntesis y aquí está la parcial. Menos zx, este 0 también se va. Ah, bueno, vamos a hacer esas cuentas de una vez. Tenemos zx por 2y. El 2, la x, la y y la z. Y del otro lado 1 por este que mandamos para acá. Y pues eso queda como 1. Que diga como es el cuadrado. Ahora este que está restando hay que mandarlo sumando. X por x cuadrada más y cuadrada igual a este cuadrado menos 2xy z. Y todo esto está multiplicando, así que pasa dividiendo. Lo quitamos acá y listo. Ya tenemos la parcial. Luego vimos un ejemplo de regla de la cadena. Era esta función, xz más y cuadrada raíz igual a 2. Primero, la parcial respecto de x, pues es la parcial de toda esa raíz. Y del otro lado, la parcial de 2. Esa raíz, recuerden que les había dicho que es como si tuviéramos, o sea, si lo ponemos en términos de exponentes, tenemos xz más y cuadrada, todo a la 1/2. Las raíces cuadradas corresponden a un exponente 1/2. Entonces eso es como si tuviéramos una función a un exponente. Y la derivada de eso pues es bajo, repito, le resto 1 al exponente y luego derivo la función. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bajo el exponente. El exponente en este caso es 1/2. Entonces bajo, repito mi función que es xz más y cuadrada, le resto 1. 1 menos 1/2. Eso es menos 1/2. Y luego la derivada de la función. Y ya, ahí está toda nuestra fórmula. Igual, derivada de 2 es 0. Ya nada más falta hacer esta derivada de aquí. Tenemos 1/2 por xz más y cuadrada a la menos 1/2. Y esa derivada es derivada del primer sumando, de xz. Eso es una f por g. Derivada de f es derivada de x respecto de x, eso es 1. Por g, que es z, más f, que es x, por la derivada de g, o sea, derivada de z respecto de x, pues es la parcial. Y luego más la derivada de y cuadrada, pero como estamos derivando respecto de x, esa va a ser 0, igual a 0. Y ya nada más tenemos que despejar esta que está aquí. Este 0 se va a ir. Este z por 1, pues queda como z nada más. Lo primero que estorba es esto de aquí afuera. Eso está multiplicando, así que del otro lado va a pasar dividiendo. O sea, va a quedar z más la parcial igual a 0 entre 1/2 de no sé qué a la menos 1/2. Pero 0 entre algo es 0. Entonces de este lado simplemente nos va a quedar 0. Y luego este z está sumando, pasa restando. 0 menos z pues es menos z. Y este x que está multiplicando pasa dividiendo. Y listo. Ahí está. Esta es la parcial respecto de x. Ahora la parcial respecto de y, pues muy parecida. Primero ponemos esta.
y parcial del lado derecho que era de 2. Otra vez esta es una igual a n, en este caso nuestro n es un medio, entonces bajo, repito la función, le resto 1 y derivada de la función. Ahí está. Y del lado derecho 0. Hay que hacer esta derivada de aquí. Un medio por xz más y cuadrada a la menos un medio. Derivada de xz, de nuevo, esta es una f por g. Derivada de f. Derivada de x respecto de y, eso va a ser 0. Por g, que es z. Más f, que es x, por la derivada de g. Es la derivada de z respecto de y. Esa es la parcial. Y luego más derivada de y cuadrada. Pero respecto de y, entonces en este caso no se hace 0, sino que es 2y. Y del otro lado 0. Esta se cancela y nada más nos queda eso de ahí. Hay que despejar esta. Todo esto está multiplicando, lo vamos a pasar de otro lado, dividiendo. 0 entre todo eso va a quedar 0. Entonces nos va a quedar 0 por la parcial más 2y igual a 0. Porque acuérdense que eso lo mandé dividiendo y pues 0 entre algo, 0. Después este más 2y lo mandamos restando. 0 menos 2y menos 2y. Y ese x que está multiplicando, dividiendo. Y listo. Ahí está la parcial. Después vimos unos ejemplos de exponencial y de logaritmo. Igual nada más, bueno, en la clase vimos la parcial respecto de x de los dos. Entonces aquí les voy a hacer la parcial respecto de y. Si tenían dudas de x, pues me dicen. La función era e a la x más e a la y más e a la z igual a 10. Entonces vamos a hacer la de respecto de y. Primero es la derivada de todo el lado izquierdo, o sea, es la derivada de cada sumando. La parcial de y de este primero más la parcial del segundo más la parcial del tercero igual a la parcial de 10. Eso es una e a la u, donde u es la función. La derivada de eso es derivo a la función, o sea, al exponente, y luego copio la e tal cual con todo y la función. Primero, aquí en este caso u es x, entonces yo tendría que poner aquí la derivada de x respecto de y, pero eso es 0, porque no hay nada que derivar. Entonces esta va a ser 0. Por e, pues 0, ¿no? Luego, esta de acá. Tenemos igual una e a la u, esta va a ser u. Entonces primero tenemos que derivar a la u respecto de y, o sea, la derivada de y respecto de y, eso es 1, por la e. Más, aquí, esta z es la u. Entonces derivada de z respecto de y es la parcial de z respecto de y por la e. Igual, del lado derecho queda 0. Esta pues se va, entonces nos queda e a la y más e a la z por la parcial. No, es respecto de y. Aquí estos dos se están multiplicando, entonces lo único que hice fue poner el e a la z adelante, pero da lo mismo. Igual a 0. Y esa es la que hay que despejar. El e a la y está sumando, entonces lo pasamos restando. Nos queda así. Y luego e a la z está multiplicando, así que pasa dividiendo. Y listo, esa es la parcial. Les había yo dicho que esta era la tarea moral, pero bueno, ya se las hice. Y la de respecto a x, pues se hace muy parecida. Y se las hicimos en la clase. Ahora de logaritmo. Teníamos logaritmo natural de z más 9z menos xy igual a 1. Igual vamos a hacer la parcial respecto de y. Es parcial de cada sumando más parcial de 9z menos parcial de xy igual a parcial de 1. Un logaritmo.
Esto es logaritmo de una función. ¿Cómo se derivaba eso? Es abajo copio la función y arriba la derivo. Entonces arriba ponemos la derivada de u. En este caso u es la z. Entonces arriba voy a poner la derivada. Y abajo voy a copiar a la u, que es z. Ahora la parcial de z respecto de y, pues es la parcial de z respecto de y. Pero os he escrito de esta manera, o sea, como la parcial. Ahora, acá tenemos la parcial de y, pero de z. Entonces este 9 acá y queda así la parcial. Y luego xy, pues eso es un f por g. Menos... derivada de f es derivada de x respecto de y, pues eso es 0, por g que es y, más f que es x por la derivada de g, derivada de y respecto de y, eso es 1, igual a 0. Este se va y x por 1, pues es x. Entonces realmente aquí en este paréntesis lo único que queda es la x. Así. Y luego tenemos menos x, pues así, ¿no? Menos por más, menos. Entonces queda menos x. Aquí hay y aquí hay parciales. Entonces esas las dejamos de un lado. Tenemos esta entre z más 9 por la parcial. Y el menos x lo mandamos del otro lado positivo. Ahora hay que sacar factor común. A la primera parcial la acompaña este z. Pero como está abajo, pues arriba le podemos poner un 1. Acuérdense que eso siempre es en las fracciones. O sea, si no tienen numerador o denominador, le pueden poner un 1. Y da igual. Entonces a esa le acompaña un 1 entre z y a esta le acompaña un más 9. Si sacamos factor común, va a quedar así. Y ahora eso del paréntesis está multiplicando, entonces lo vamos a mandar dividiendo. X entre 1 entre z más 9. Y ya lo único que yo les decía es que podían hacer esta suma de fracciones. O sea, si ustedes suman las fracciones, es 9 más 9, no, que diga, 1 más 9z entre z. Y luego ley del sándwich, este con este y este con este. Aquí sí lo mismo, o sea, si se fijan arriba nada más teníamos x. Entonces abajo le añades un 1 para que se haga una fracción, pero pues da igual, o sea, x entre 1 sigue siendo x. Entonces ya podemos aplicar la ley del sándwich. xz y abajo nos queda 1 más 9z. Estos últimos dos pasos son opcionales, si quieren así ya lo pueden dejar. Y así quedarían los parciales. Después platicamos de cómo se evaluaban. Entonces si teníamos la parcial de x que fuera menos z entre x y la parcial de y que fuera menos 2y entre x. Y si les pedían evaluar en los valores x igual a 2, y igual a 2 y z igual a 3, pues lo único que había que hacer era literalmente sustituir, ¿no? Entonces usábamos la notación, es la derivada evaluada en el 2, 2, 3, y eso es menos z, que vale 3, sobre x, que vale 2. Ahí está la primera. La segunda. Igual, utilizamos la notación 2, 2, 3. Y tenemos arriba menos 2 por y, que vale 2, y abajo entre x, que vale 2. Y pues cancelábamos un 2 de arriba con un 2 de abajo, queda menos 2. Y así es como evaluarían.